educativas para sus hijos, una realidad mucho más compleja con los niños de la ruralidad. En muchos de los casos les han cerrado las puertas sin que les den oportunidad. La deuda pendiente del Estado por muchos años es ahora de dar respuesta, señaló. Continuamos con el debate de este informe de recomendación en cumplimiento a una resolución. Una intervención. Con discapacidad están acreditadas en el sistema informático en línea y esta cantidad de personas tienen registros relacionados con autismo, síndrome de Rett, Asperger y otros relacionados. Puedo asegurar que estas cifras no se ajustan a la realidad. Cuando recorremos nuestros territorios, en nuestras provincias y cantones, podemos ver la cruda realidad. En los sectores urbanos marginales, en el sector rural, sectores urbanos también, cada día son más casos los que se observan, pero que no están registrados en estas estadísticas. Solo por una sencilla razón, por la falta de recursos de sus padres. Estos niños, niñas, jóvenes y hasta adultos jamás han recibido una ayuda técnica por parte del Estado. Jamás han tenido un diagnóstico que les permite indicar que padecen de esta condición del trastorno del espectro autista. Porque esto no es económico. Para diagnosticar esta condición hay que incurrir en gastos y la mayoría de gastos son onerosos y este servicio no lo ofrece el sistema de salud pública. Y para irnos por el lado del sistema de salud pública es infructuoso, cansado y hasta denigrante tanto para los padres como para los hijos. Por ello que muchos padres no le dan el seguimiento ni culminan con los diagnósticos que sus hijos necesitan simplemente por la falta de recursos, porque muchas familias no tienen apenas para subsistir y alimentarse. De acuerdo al Ministerio de Educación, en el 2024 se establece que un total de 4.179 estudiantes tienen autismo y están dentro del sistema de educación pública. Es fácil de deducir que estas cifras tampoco se ajustan a la realidad. Y aquí volvemos a lo anteriormente manifestado. Si el Estado no ofrece estas valoraciones y diagnósticos, muchos niños, niñas y jóvenes ingresan al sistema educativo público sin tener su respectiva valoración y diagnóstico, que muchísimos les serviría para poder hacer respetar sus derechos en estas instituciones. Al no tener este sustento, es pues donde son víctimas de actos discriminatorios, remociones y hasta impedimentos de matrículas, inclusive hasta agresiones a quienes padecen de discapacidad intelectual o psicosocial, ya que este tipo de condiciones no son visibles para todos. Por ello, es sumamente importante que cuenten con el respectivo diagnóstico. Desde el 2017 hemos observado un estancamiento en la progresión de estos derechos para las personas con discapacidad. Ya no tenemos políticas públicas que protejan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad psicosocial. Realmente es un tema que no se ha tratado, lo que ha permitido la vulneración de derechos a este importante sector de la población. Como padre de un niño con trastorno del espectro autista, puedo decir que es sumamente difícil, sumamente complicado la inclusión de nuestros hijos en el sistema educativo, tanto público como privado. Peor en las instituciones públicas, es mucho más difícil que estas escuelas estén preparadas para asumir estos retos. Y esto es justamente por la falta de intervención estatal. Hace poco conversaba con un amigo cuyo hijo también tiene TEA. Indignado me comentaba que para poderlo recibir en una escuela particular le solicitaban que su hijo tenga una maestra sombra. Ya se imaginarán el costo que le significa a una familia que quiere ver a su hijo progresar, estudiar, cuánto se le incrementaría para que su hijo pueda tener esta opción de estudiar. No le quedó otra que buscar otra institución, y en esta institución le dijeron que ya tenían a 3 niños que padecían esta condición y también le negaron la matrícula. Estas son las historias que generalmente ocurren a diario a los padres que tenemos hijos con el trastorno del espectro autista. A pesar de que estos derechos están garantizados en la Constitución,
pero en la práctica vemos una realidad totalmente diferente, donde el Estado es quien pone más trabas y barreras para lograr una verdadera inclusión. Como se observa en el informe, la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación con relación a los casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista ha permitido justamente que estos casos no hayan sido adecuadamente tratados, lo que evidencia que el Ministerio, por esta negligencia, ha vulnerado derechos en el sistema educativo, en virtud de lo cual es imperativo que esta cartera de Estado cumpla con sus obligaciones garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, implementando de manera inmediata los instrumentos legales pertinentes y se tomen acciones concretas con resultados inmediatos para garantizar el derecho a una educación realmente inclusiva. Por lo tanto, expreso mi respaldo para que este informe se apruebe esta noche en el presente pleno. Muchas gracias, señora presidenta. Se cierra el debate. Por favor, señor secretario.